Vivimos en una época donde todo parece girar en torno a la estética, la moda, la autoexpresión y el estilo personal. Los colores que elegimos para vestir, para decorar nuestros hogares o incluso para definir nuestra identidad visual en las redes sociales parecen decisiones meramente superficiales, inofensivas y basadas solo en gustos personales. Pueden ver una dimensión invisible que trabaja de manera estratégica, meticulosa y muchas veces sutil. La palabra de Dios nos advierte constantemente sobre la importancia del discernimiento espiritual. Efesios 5:11 nos exhorta: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Este versículo nos revela que no basta solo con evitar lo que proviene de las tinieblas, sino que también es necesario denunciarlo, abrir los ojos y alertar a aquellos que, muchas veces sin saberlo, se están exponiendo a ataques espirituales a través de decisiones aparentemente inocentes. A lo largo de las Escrituras, Dios ha usado símbolos, formas y especialmente colores para comunicar mensajes profundos a su pueblo. En el tabernáculo, en las vestiduras sacerdotales y en las visiones proféticas, cada color tenía un significado espiritual: pureza, redención, realeza, autoridad o juicio. El azul, el púrpura, el escarlata, nada fue elegido al azar. Todo tenía un propósito divino, un mensaje codificado en el mundo espiritual. Por otro lado, el enemigo, que no tiene poder para crear, pero es maestro en imitar, distorsionar y corromper, también ha utilizado los colores como instrumentos para manipular, controlar y marcar espiritualmente a las personas. Satanás es astuto y sabe muy bien cómo infiltrar sus códigos espirituales dentro de la cultura popular. Lo que hoy es visto como moda, como expresión de empoderamiento o identidad personal, muchas veces carga en su origen una intención espiritual maligna: abrir portales, establecer legalidades y, sobre todo, marcar a personas como propiedad de las tinieblas. Lo más alarmante es que estas marcas espirituales, en la mayoría de los casos, no son percibidas de manera consciente. Entran silenciosamente a través de tendencias culturales, movimientos artísticos, música, cine, novelas y campañas de moda. Así como Eva fue atraída por el aspecto visual del fruto prohibido, muchos hoy están siendo seducidos por aquello que parece bello, moderno y deseable a los ojos, pero que, espiritualmente, es una trampa cuidadosamente preparada para enredar sus almas. Al elegir usar ciertos símbolos o colores consagrados a propósitos ocultos, aunque sea sin saberlo, podemos abrir brechas en nuestra cobertura espiritual. Esto puede traer como consecuencia ataques espirituales, insomnio, confusión mental, estancamiento espiritual, frialdad en la oración, sueños perturbadores e incluso enfermedades emocionales. No estamos hablando de superstición ni de legalismo. Estamos hablando de códigos espirituales reales, reconocidos en el mundo de las tinieblas y utilizados de manera estratégica por brujas, ocultistas y hechiceros para mantener a las personas atadas, vulnerables y espiritualmente marcadas. Este mensaje no es una invitación al miedo, sino al discernimiento. No es un llamado al extremismo ciego, sino a la santidad consciente. Dios desea que su pueblo viva en libertad y que no sea más engañado por las artimañas del enemigo. Por eso, es urgente que abramos nuestros ojos espirituales para discernir lo que estamos vistiendo, promoviendo y aceptando como normal en nuestras vidas. En esta serie de reflexiones, vamos a profundizar en el origen espiritual de uno de esos códigos ocultos. Un color específico, ampliamente utilizado por brujas y ocultistas para marcar espiritualmente a las personas. Vamos a entender cómo ha sido disfrazado culturalmente, romantizado por los medios de comunicación y normalizado por las tendencias, pero que, en el mundo invisible,
tiene un peso espiritual que muchos ignoran. Prepara tu corazón. No estamos tratando con algo trivial. Estamos hablando de una guerra espiritual silenciosa, donde la ignorancia puede salir muy cara. El Espíritu Santo desea despertarnos, enseñarnos a discernir y romper con toda influencia que no proviene de Dios. Porque nuestro llamado es claro: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Josué 3:5. Y la santificación comienza cuando elegimos no solo lo que es conveniente a los ojos humanos, sino lo que es agradable a los ojos de Dios. El simbolismo de los colores en la Biblia y su significado espiritual. Desde el principio de la creación, Dios ha utilizado elementos visuales para comunicar verdades espirituales profundas. Uno de estos elementos son los colores. En el mundo físico, los colores son parte de la creación que embellece la tierra, pero en el mundo espiritual, cada color tiene un significado específico que refleja aspectos del carácter de Dios, del pacto, del juicio o de la redención. Cuando Dios instruyó a Moisés sobre la construcción del tabernáculo, Éxodo 25-28, fue meticuloso en cada detalle, incluyendo los colores que debían usarse. El azul celeste, el púrpura, el carmesí y el lino blanco no eran simples selecciones decorativas. Cada tonalidad tenía una carga profética y espiritual. El azul celeste simbolizaba el cielo, la fidelidad y la presencia de Dios. El púrpura representaba la realeza y la autoridad divina. El carmesí o escarlata hablaba de la redención y del sacrificio, apuntando proféticamente a la sangre del Cordero. El lino blanco representaba la pureza, la santidad y la consagración. Cada uno de estos colores tenía un propósito litúrgico y espiritual. Cuando los sacerdotes se vestían, no solo estaban cubriéndose físicamente, sino que estaban vistiendo símbolos visibles del pacto y del llamado de Dios. Incluso las cortinas y los objetos del tabernáculo transmitían un mensaje espiritual al pueblo. Esto nos enseña que para Dios los colores no son un tema trivial o meramente estético. Ellos comunican, establecen y marcan diferencias espirituales. Lo que está consagrado a Dios tiene un significado. Lo que está consagrado a Dios tiene un significado. Lo que Dios llama santo debe ser tratado como tal. El lenguaje de los colores fue establecido por Dios para identificar su presencia y su propósito. Así como el arco iris fue puesto como señal del pacto eterno después del diluvio. Génesis 9, 13, 17. Cada manifestación cromática tiene un mensaje detrás. La distorsión satánica. Cómo el enemigo usa los colores como marcas espirituales. Sabemos que Satanás es un imitador. No puede crear, pero sí puede tergiversar y pervertir lo que Dios ha creado con propósito santo. La estrategia del enemigo ha sido, desde siempre, distorsionar lo que Dios estableció para comunicar vida, autoridad y santidad, transformándolo en instrumentos de confusión, opresión y control espiritual. Así como en el reino de Dios, los colores tienen un propósito espiritual, en el reino de las tinieblas también son usados como códigos para marcar, identificar y abrir puertas espirituales. La diferencia es que mientras Dios utiliza los colores para llamar a su pueblo a la consagración, el enemigo los usa para atraer, engañar y oprimir. Las prácticas de ocultismo, brujería y esoterismo reconocen el poder espiritual que hay en los colores. Los rituales de invocación, las ceremonias paganas y los pactos demoníacos suelen incluir colores específicos seleccionados no por casualidad, sino por su carga espiritual. Las brujas y ocultistas saben que al usar ciertos colores, están activando códigos que abren portales, sellan destinos o atraen determinadas entidades espirituales. Lo más alarmante es cómo estos colores,
que antes eran reservados para rituales ocultistas, hoy han sido popularizados en la cultura de masas. La moda, el arte, la música y el entretenimiento han tomado estos códigos y los han disfrazado de empoderamiento, rebeldía, sensualidad o simple gusto estético. Lo que parece una simple camiseta, un accesorio o un color de cabello, en el mundo espiritual puede estar operando como una marca o una señal. La Biblia nos advierte en Jeremías 10:2. Así dice el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Esto nos llama a no adoptar patrones culturales que tienen raíces en lo oculto, aunque sean presentados como moda inofensiva o tendencia. La mezcla que Dios tanto advirtió al pueblo de Israel no era solo de costumbres o ídolos visibles, sino también de símbolos y representaciones visuales. En Deuteronomio 22:11, Dios ordena que no se mezclen tejidos como lana y lino, estableciendo el principio de separación entre lo santo y lo profano. Hoy el enemigo ya no necesita colocar ídolos de madera o piedra en nuestra casa. Solo necesita que aceptemos, de manera inconsciente, símbolos, estilos o colores que funcionan como llaves legales en el mundo espiritual para oprimirnos. Es por eso que debemos orar, discernir y pedir al Espíritu Santo que nos revele si estamos usando o promoviendo elementos que han sido contaminados espiritualmente. No se trata de vivir en temor, sino de caminar en santidad, sabiendo que somos templo del Espíritu Santo y que todo lo que hacemos, vestimos o representamos debe glorificar a Dios. Ejemplos prácticos de puertas abiertas por el mal uso de colores o símbolos. La ignorancia espiritual ha llevado a muchos cristianos a abrir puertas sin saberlo, simplemente por desconocer el significado espiritual de lo que visten, usan o decoran en sus hogares. Aunque para el mundo estas cosas parezcan simples modas o tendencias, en el ámbito espiritual tienen peso y legalidad. Un ejemplo claro es el uso de colores asociados a movimientos espirituales contrarios al reino de Dios. Por ejemplo, el uso excesivo e intencional del color negro en la vestimenta, combinado con accesorios de calaveras, cruces invertidas o símbolos de la muerte, puede atraer espíritus de opresión, tristeza y depresión. Muchas personas que luchan con pensamientos suicidas o con pesadez espiritual no saben que esto puede estar relacionado con las marcas espirituales que están cargando a través de la ropa o los objetos que usan. Otro ejemplo es el uso de colores específicos en celebraciones paganas, como el naranja y el negro en el Halloween. Aunque para muchos parezca una fiesta inofensiva, estos colores son elegidos por su carga espiritual en rituales de brujería y comunicación con el mundo de los muertos. Además, hay símbolos que acompañan estos colores y que son verdaderas puertas al mundo espiritual. Pentagramas, ojos de Horus, mandalas y hasta ciertos tipos de amuletos de la suerte, que contienen códigos de colores diseñados para atraer energías que no vienen de Dios. En el ámbito de la moda, muchas tendencias actuales promueven el uso de colores junto con frases o diseños que exaltan el orgullo, la rebelión y la sensualidad. Cuando alguien usa estas prendas, aunque diga que no significa nada, espiritualmente está entrando en acuerdo con lo que ese símbolo representa. La Biblia nos dice en Oseas 4:6, «Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento». Por eso es importante que el pueblo de Dios despierte, se eduque y recupere el discernimiento espiritual. El llamado a la iglesia, discernimiento espiritual y santificación en todos los aspectos. Hoy más que nunca, la iglesia necesita volver a levantar el estandarte de la santidad y del discernimiento. El apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 12:2. «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El enemigo ha usado las artes, la moda y los medios de comunicación para normalizar lo que antes era claramente identificado como profano. Hoy, muchos creyentes están adoptando sin discernimiento estéticas, modas y tendencias que tienen raíz en el ocultismo y en la rebelión contra Dios. El llamado del Espíritu Santo es claro. Despierta, Iglesia. No podemos ser un pueblo que vive conforme a los patrones del mundo. Debemos orar, pedir discernimiento y permitir que el Espíritu de Dios nos revele si estamos adoptando elementos contaminados en nuestra vida. La santificación no es solo una actitud interior, sino que también debe reflejarse en nuestro exterior, en lo que vestimos, en lo que colgamos en nuestras casas, en los colores que elegimos para nuestras celebraciones y hasta en los símbolos que permitimos en nuestra vida diaria. Como iglesia, también tenemos el deber de enseñar a las nuevas generaciones sobre la importancia de no abrir puertas espirituales innecesarias. La pureza y la santidad no son una carga, sino una protección espiritual que nos mantiene bajo la cobertura de Dios. La cobertura y protección espiritual. Cómo cerrar puertas abiertas y consagrar nuestra vida y hogar. Gracias a Dios, no estamos desamparados. La sangre de Jesús tiene poder para romper toda atadura, cancelar toda legalidad del enemigo y cerrar toda puerta que hayamos abierto por ignorancia o por descuido. El primer paso es el arrepentimiento sincero. Reconocer delante de Dios que hemos abierto puertas, aunque haya sido de manera inconsciente, y pedir perdón. Luego viene la renuncia. Con nuestras propias palabras, debemos renunciar a toda influencia maligna que haya entrado a través del uso indebido de colores, símbolos o decoraciones. Después, es importante hacer una limpieza espiritual. Esto significa revisar nuestra ropa, accesorios, adornos y cualquier objeto que pueda estar contaminado espiritualmente. Si el Espíritu Santo nos muestra algo, no debemos tener miedo de desecharlo. La oración de cobertura es fundamental. Podemos orar de la siguiente manera. En el nombre de Jesús, cancelo toda influencia espiritual que haya entrado en mi vida, mi casa o mi familia, por medio de símbolos, colores o elementos contaminados. Declaro que mi vida y mi hogar están bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Espíritu Santo, lléname y guía cada decisión, para que todo lo que me rodea sea para tu gloria y honra. Amén. Finalmente, es necesario consagrar nuestra vida y nuestro hogar a Dios, pidiendo al Espíritu Santo que nos dirija en cada detalle, incluso en la manera de vestir y de adornar nuestra casa. Recordemos siempre que fuimos llamados a ser luz en medio de las tinieblas y que nuestra vida debe reflejar la santidad y la gloria de nuestro Padre Celestial. Como dice 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. Perfeito. Aqui está o desenvolvimento correspondente aos tópicos 7, 8 e 9, com profundidade bíblica, linguagem pastoral, de ensino e alerta. Como la cultura y la industria de la moda manipulan inconscientemente a las personas, incluso a los cristianos. La industria de la moda, así como el sistema cultural mundial, no son inocentes ni neutros. Por detrás de muchas tendencias, colores, diseños y símbolos, hay agendas espirituales que buscan moldear la mente y el comportamiento de las personas. El enemigo sabe que la ropa, los colores y los símbolos tienen un poder comunicativo que trasciende lo visual. Satanás ha usado la moda como un canal sutil para introducir ideologías, comportamientos rebeldes y valores anticristianos en la sociedad. Las pasarelas, las revistas, las redes sociales y los influencers dictan tendencias que muchas veces son contrarias a los principios del reino de Dios. Por ejemplo, cada año la industria establece el color del año, a través de grandes consultoras de tendencias,
como Pantone. Lo que muchos no saben es que esta elección no es solo una cuestión estética, sino que está cargada de un trasfondo espiritual, emocional y psicológico. Estos colores son escogidos con base en energías, vibraciones y simbolismos que muchas veces provienen del esoterismo. Además, ciertas marcas de ropa y accesorios incluyen símbolos ocultos, mensajes subliminales y elementos de culturas paganas. El creyente que no discierne puede terminar usando una prenda que lleva impreso un pacto, una declaración de rebelión o una invocación espiritual. La palabra de Dios nos advierte en 1 Juan 2, 15, 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Como cristianos, debemos entender que muchas veces somos manipulados por estas corrientes sin darnos cuenta. Por eso es urgente despertar y pedir a Dios discernimiento para no ser presa fácil de estas estrategias de engaño. Ejemplos bíblicos de cómo Dios se importa con los colores, símbolos y vestiduras. La idea de que Dios no se preocupa por los colores, las vestiduras o los símbolos es totalmente equivocada. Desde el Antiguo Testamento vemos que el Señor da instrucciones específicas sobre estos aspectos, mostrando que para Él tienen significado espiritual. En Éxodo 28, cuando Dios instruyó la confección de las vestiduras sacerdotales, fue extremadamente detallado. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura, y hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que me sirva como sacerdote. Éxodo 28, 2, 3. Los colores ordenados por Dios fueron el azul, púrpura y carmesí, cada uno con significado espiritual profundo. El azul representando el cielo y la presencia de Dios, el púrpura la realeza y el carmesí el sacrificio y la redención. Además, Dios prohibió el uso de mezclas de tejidos y colores para evitar confusión y contaminación espiritual. Levítico 19:19. Otro ejemplo es el de la bandera de Israel, donde el color azul tiene un significado basado en el mandato bíblico de llevar un hilo azul en las vestiduras como recordatorio de los mandamientos. Números 15, 38, 39. Incluso en el Apocalipsis, los colores son usados como lenguaje espiritual. En Apocalipsis 17:4, la gran ramera está vestida de púrpura y escarlata, colores que en este contexto simbolizan pecado, sensualidad y corrupción espiritual. Todo esto nos muestra que Dios se interesa profundamente por lo que llevamos puesto, por los colores que nos rodean y por los símbolos que portamos. Por tanto, si Dios se preocupa, nosotros también debemos preocuparnos. La ropa, los colores y los símbolos son canales de comunicación espiritual. O representamos al reino de Dios, o estamos representando lo contrario. Queridos hermanos y hermanas, después de todo lo que hemos visto a la luz de la palabra de Dios, no podemos seguir ignorando la seriedad de este tema. La ropa que vestimos, los colores que usamos, los símbolos que llevamos, no son solo asuntos superficiales o estéticos. Son expresiones externas de realidades internas y muchas veces puertas espirituales que damos acceso al enemigo sin darnos cuenta. Dios nos llama hoy a un tiempo de despertar espiritual. La Biblia dice en Efesios 5:14, «Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo». El Espíritu Santo está alertando a su iglesia para que no siga las corrientes del mundo, para que no caiga en la manipulación cultural que quiere moldearnos según el sistema de este siglo. Como está escrito en Romanos 12:2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy es día de examinar nuestro armario, nuestros accesorios, nuestra manera de vestir y preguntarnos con sinceridad: ¿esto agrada a Dios? ¿Esto representa el reino de la luz o abre puertas al reino de las tinieblas? Es tiempo de consagración, de limpieza espiritual, de romper con modas, colores y símbolos que no glorifican a Cristo. No debemos tener miedo de ir en contra de la corriente, porque estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Si el Espíritu Santo te ha convencido hoy, no endurezcas tu corazón. Pide a Dios que te muestre las áreas donde has sido engañado. Renuncia, limpia, purifica y deja que tu vestimenta, tus colores y tu apariencia exterior reflejen la pureza, la santidad y la gloria de Dios. Recuerda las palabras de 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que el Espíritu Santo nos guíe a todos en este proceso de santificación, que seamos un pueblo separado, santo, y que incluso en nuestra forma de vestir glorifiquemos al Dios Altísimo. Amén.